estamos viendo cómo la crisis de la vivienda se agrava a una velocidad absolutamente alarmante. Esto es un problema que sí o sí va a ocurrir bajo el capitalismo. No es una cuestión de que ahora nos apetezca más quejarnos. No, llama bastante la atención que tengamos a una ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que es rentista, ¿no? Una vez más se escoge defender a los intereses políticos, el interés financiero, los bancos mundiales por encima de la gente, ¿no? Fast forward 10 años, Blackstone ahora en vez de 1.800 viviendas tiene 40.000. En la ciudad de Madrid solo 277 de los 24.000 pisos turísticos tienen licencia del ayuntamiento para ser alquilados legalmente, ¿no? como pisos turísticos. Te quería felicitar por tu intervención precisamente en Espejo Público. Yo creo que aquí al señor Lacalle le falta un poco de calle. Desde el sindicato de inquilinas, ¿qué opináis de la ocupación? Mientras no tengamos el control sobre nuestra vivienda, todas somos vulnerables. Es una dinámica de explotación en la que yo le regalo la mitad de mi sueldo, ¿no? O sea, yo ya no curro solo para mi jefe, yo curro para mi casero también. Toda la lógica de la oferta y la demanda en vivienda no funciona. Yo aquí me pongo en plan de expropiese. Bien. Expropiese. La decimos a la vez. Los gobiernos son responsables y los caseros culpables. No estamos pidiendo la regulación de alquileres, estamos pidiendo que se bajen los alquileres. Lo que hay que hacer es bajar los alquileres. Y si no los vais a bajar vosotras, los vamos a bajar nosotras. Le estamos dando miedo a la patronal inmobiliaria. Les estamos dando miedo. ¿Y por qué les estamos dando miedo? Porque nos hemos dado cuenta que tenemos el poder. En los últimos 10 años, la vivienda se ha convertido en una de las principales, si no la principal, causa de empobrecimiento de la clase trabajadora, arrebatándonos cada vez un mayor porcentaje de nuestro salario, condicionando y precarizando nuestra vida. Multipropietarios, turismo masificado y desregulado, el fraude del alquiler por habitaciones y temporal, los fondos buitre. Hemos acabado comprando la idea de que acaparar bienes de primera necesidad a los que la población no puede renunciar, impedir deliberadamente el acceso de la mayoría a esos bienes, para poder chantajear y expoliar la mitad o más de la mitad del salario que perciben los trabajadores por su trabajo, es algo normal, aspiracional e incluso equiparable a un trabajo. Mientras el precio del alquiler se ha convertido en un agujero negro que no para de crecer, cada vez son más los ciudadanos que se organizan para que la vivienda se convierta, de forma efectiva, en lo que siempre debió ser, un derecho fundamental y no un bien especulativo. Este domingo hay convocada una gran manifestación de inquilinos para revertir las políticas públicas que durante más de 40 años se han encargado de beneficiar a unos pocos y de condenar a la pobreza y la preocupación extrema a las mayorías. Tenemos el placer de poder hablar de ello con Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Muchas gracias por estar aquí, Valeria Racu, por habernos hecho este huequito. Muchísimas gracias por la invitación, un placer y un honor también. Bueno, estamos, como sabrán también los espectadores, ahora mismo estamos viendo cómo la crisis de la vivienda se agrava a una velocidad absolutamente alarmante, cómo es una de las principales causas del empobrecimiento de las clases trabajadoras y de esta precariedad que se ha cronificado entre la juventud trabajadora, y algunos no tan jóvenes, pero bueno, a nivel material y a nivel laboral seguimos un poco en ese limbo, ¿no? de la juventud, ¿no? En esa mili laboral de la juventud. Claro, ahora mismo estamos en un momento en el que, si lo he calculado bien, si no tú me corriges, pero creo que se estima que más o menos el precio medio del alquiler representaría más del 90% del sueldo de un joven trabajador en España de entre 16 y 29 años, y el 45% de los hogares que pagan un alquiler estarían en riesgo de pobreza. Y en estas circunstancias, en esta tesitura, el Gobierno dijo hace relativamente poco que van a tomar medidas para el año que viene, ¿no? Como si fuera algo que podemos posponer. Yo te quería preguntar, Valeria, ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Qué políticas nos han conducido hasta aquí? ¿Quiénes son los auténticos responsables? ¿Y por qué parece que todo esto se ha agravado tanto en los últimos años? ¿O simplemente estamos hablando más del tema? No es una cuestión de que ahora nos apetezca más quejarnos. No va de eso. No, va de que realmente hemos llegado a un punto donde la situación es totalmente insostenible, vergonzosa, repugnante, patética, y ya toca como hacer algo al respecto, ¿no? Como que ya nos hemos cansado de aguantar, nos hemos cansado de estar escuchando cuentos que nos vienen por un lado, por el otro, estadísticas, datos, oferta, demanda, fórmulas mágicas que en la vida real no funcionan, y en la vida real lo que hay es puro sufrimiento, puro agobio, puro malestar,
puro dejadez por parte de un montón de actores. Entonces preguntas cómo hemos llegado aquí. Claro, ese es uno de los temas, ¿no? Que es algo tan complejo y que viene tan de hace tiempo, sí, que parece que cada análisis que haces alguien va a venir y te lo va a pulir un poco más, reduccionista, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, como partamos también de esa base, ¿no? De que el análisis es complejo en sí misma porque esto es un problema que sí o sí va a ocurrir bajo el capitalismo, empezando por ahí, ¿no? O sea, voy a empezar ya soltando la palabra, así sí, nos la quitamos de medio y chimpum, ¿no? O sea, esto viene de unas lógicas que sostienen el sistema a día de hoy y que sí o sí se van a ver también replicadas espejadas, como se diga, bueno, sí. También en la materia de vivienda, ¿no? Pero en concreto, supongo que en el Estado español, si nos queremos centrar ahí, podríamos irnos hasta las políticas franquistas. Es desde donde el sindicato de inquilinas empezamos a analizar este problema, ¿no? Y al final en el franquismo, ya como bajo un neoliberalismo o como una fase latente, ya, exacto, latente del capitalismo, pues ya también se empiezan a forjar esas ideas, ¿no? De la propiedad privada y toda la función tan central que tiene en la vida y la identidad de la gente y sobre todo del español, ¿no? Por así decirlo. Entonces, como bajo el franquismo sabemos esa famosa frase, ¿no? Que dijo un ministro de Vivienda de que no queremos una sociedad de proletarios y queremos una sociedad de propietarios. Entonces, ¿eso qué significa? Que cuando tienes lucha de clase, cuando tienes conflicto de clase, cuando tienes toda esa potencialidad de realmente poner en cuestión todos los valores que sostienen un sistema totalmente parasitario e injusto, tú tienes que ofrecer otra cosa, ¿no? Y entonces lo que ofreces es esa noción de la propiedad que se vincula tan y va tan de la mano con también la noción de familia, ¿no? Con todos los roles de género y todas las desigualdades y todo el patriarcado que va con eso, con la noción de nación y con todos los nacionalismos, con la xenofobia, con el neocolonialismo y colonialismo que tenemos. O sea, que es como ese triángulo vicioso, ¿no? Entre nación, familia y propiedad. Entonces, claro, si la propiedad juega todo ese rol, pues no queremos una sociedad de proletarios, queremos una sociedad de propietarios, porque además, ¿cómo vas a acceder a propiedad? A través de la deuda. Tú si tienes una deuda, tú si tienes una casa que pagar, tú no vas a poner en juego tu trabajo. Porque tú sabes que tu trabajo conlleva que, o sea, hacer algo en el trabajo conlleva que no tienes dinero y por tanto no puedes pagar la deuda a que estás endeudado por tener una propiedad tal y como dice el Estado que la tengas, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, como todas esas ideas vienen de ahí, por supuesto, y podríamos ir más antaño que el franquismo, por supuesto. Al surgimiento de la propiedad privada. Literal, donde quieras que lo llevemos en la historia, pero vamos más cerca que nos toca. Vamos a aterrizarlo, sí. Entonces, claro, todo eso luego se traduce en lo que viene después del neoliberalismo, en los años en los 80, en los 90, en los 2000 en España, que la política a la que se traduce todo eso, ¿no? Después de haber construido mucha vivienda pública bajo el franquismo para dar esta sensación de que todo el mundo puede ser propietario en España, toda esa vivienda pública también se construye como con una fórmula que a día de hoy sabemos que es totalmente errónea, que es que tú inviertes el dinero del Estado, el dinero de todas nosotras, en viviendas que luego van a acabar en manos privadas, ¿no? O sea, al final, toda la gente que a día de hoy tiene una casa que se construyó bajo el franquismo, esa casa debería ser parque público de vivienda a día de hoy. Y no lo es, porque se apostó por eso en concreto, ¿no? Y hoy estamos viviendo las consecuencias de ello. Junto con que, como decía antes, en los 90, en los 2000, caemos en toda esa vorágine de la liberación de suelos, de construir sin parar, del milagro español increíble y que todo el mundo sentía que su vida era maravillosa, hasta que nos dimos cuenta que eso no funcionaba. Cae el boom, o sea, ocurre el boom del 2008 y 1 millón de personas se van a la calle porque una vez más se escoge defender a los intereses políticos, el interés financiero, los bancos mundiales por encima de la gente, ¿no? Todo eso nos lleva a que en ese momento teníamos, claro, llegamos en el 2008 con un problema enorme en cuanto al acceso a la vivienda en propiedad, ¿no? O sea, como realmente las hipotecas y los desahucios y las ejecuciones hipotecarias y todo eso que ocurre. Que ahí es donde realmente el movimiento de vivienda empieza a tener una significación muy grande en la sociedad española gracias a la PA, ¿no? Y nosotras siempre decimos que somos las hijas de la PA porque heredamos muchísimo tanto de sus análisis como de sus formas de hacer como otras cosas, ¿no? Y aquí una cosa que me gusta siempre mencionar, que se dice más bien poco, es que también le debemos la PA a los migrantes. Esto se sabe más bien poco, pero la PA surge en sus inicios de la comunidad ecuatoriana que se empieza a organizar alrededor de todas las ejecuciones hipotecarias, porque como migrantes, cuando llegamos a España no tenemos una red de apoyo en la que
apoyarnos, válgase la redundancia, cuando ocurre eso, ¿no? O sea, y a la vez que muchos españoles, a medida que se iban encontrando con la deuda, con la falta de eso, de poder llegar a fin de mes, contaban con sus padres, con sus hermanos, con sus abuelos, con lo que fuera, los migrantes no contaban con nadie, contaban con su propia comunidad. Entonces, a mí siempre me gusta recalcar mucho eso, que fue la comunidad ecuatoriana la que se empezó a organizar en ese tema, y a raíz de ahí, pues también empezó a surgir todo lo de la PA en Barcelona y demás. Entonces, llegamos a ese punto. Ocurre todo el estallido social contra los desahucios, la PA gana mucha legitimidad, poner en cuestión que se pueda hacer todo eso por los bancos y demás, ¿no? Y en los años sucesivos pues veríamos que el modelo PA fue un modelo muy exitoso porque consiguió parar muchos desahucios realmente, pero muchos otros no se consiguieron parar y, como decía antes, 1 millón de personas perdieron su casa en esos primeros años después de la crisis. Y ahí, Aimé, es donde empieza todo lo que estamos viviendo aquí. Porque, ¿qué ocurre cuando tú tienes 1 millón de personas que han perdido su casa? Bueno, que se la han quitado, más bien. Sí. ¿Y esas casas quién las tiene entonces? ¿Qué pasan con ellas? Pues que tú tienes 1 millón de casas vacías que nadie te va a comprar. ¿Por qué nadie te va a comprar? Porque tú has ahogado tu sociedad y a tu población hasta la muerte casi, ¿no? O sea, muchísimos suicidios, muchísima gente teniendo que elegir entre comer o seguir pagando su hipoteca, o sea, que la gente no tiene dinero. Tú has decidido que la gente ya no tenga acceso a crédito, porque ahí es donde se cambia la forma en la que funciona el crédito, ¿no? Con el Tratado de Basilea, y ahí lo que ocurre es que es donde se empieza a implementar esta cosa del 20% que ahora ya tenemos tan normalizado, ¿no? Que tú tienes que tener un 20% de lo que cuesta la casa para pedir la hipoteca, ¿no? Entonces, tienes que tener ya la pasta o te la tienen que dar, la heredas o o en tu familia ya existe, ¿no? Entonces se juntan esas cosas, que tienes 1 millón de viviendas vacías, que son lo que los bancos llaman activos tóxicos, ¿no? Es decir, una cosa que se supone que me tiene que dar dinero, porque recordemos que la vivienda es un activo, ¿no? La vivienda es un bien con el que se hace negocio, gracias a todos esos años previos, y de repente es tóxico, porque ya no solo es que no me dé dinero, es que me está jodiendo, ¿no? Entonces, claro, tú tienes 1 millón de activos tóxicos y una sociedad que no es capaz de cogértelos, o sea, que no te los va a comprar, porque todo tu modelo de acceso a la vivienda está basado en la compra y eso ya no es posible. ¿Qué nos queda? El alquiler. El alquiler, pero ¿quién va a dar ese alquiler? ¿Son los bancos los que nos alquilan las casas? No. ¿Quiénes nos alquilan las casas? Los fondos buitre. Entonces ahí es donde 2013 se convierte en un año clave para entender qué está pasando ahora mismo. Y es bajo los gobiernos del PP que se decide modificar. De hecho, lo hacen como en verano, sin que se entere mucho nadie, sin que haya mucho alboroto al respecto. Modifican la LAU, la Ley de Arrendamientos Urbanos, que ya había sido modificada previamente en el 86 con el decreto Boyer, cuando se liberalizan los contratos de alquiler, que es lo que ahora entendemos como esos contratos de renta antigua, ¿no? Hasta el 86, perdonad. No, tranquila. Los contratos eran indefinidos. Claro. Tú entrabas a una casa a vivir de alquiler y tú sabías que tenías ese alquiler de por vida. Entonces podías tener un proyecto de vida. En el 85, en el 86 se decide cambiar eso, acoger el neoliberalismo y la liberalización del mercado, válgase lo que quiera que signifique eso, en vivienda, y por supuesto otro enorme error que se comete, ¿no? Entonces en el 2013 se considera o se hace un cambio, una modificación de la LAU que baja la duración mínima de los contratos de 5 años a 3 años. Vale, pues eso es una cosa que ocurre. ¿Qué más ocurre? Que de repente decimos, ¿quién nos va a comprar esto? Los fondos de inversión. ¿Y cómo les podemos atraer? Vale, pues creamos la figura fiscal de las SOCIMIs, ¿no? Que son estas sociedades de inversión inmobiliaria, y les damos un bonus que nadie nos va a decir que no a ese bonus, que es que no pagan impuestos sobre sus beneficios. Y luego aparte, ¿sabes qué voy a hacer? Que te voy a vender ya unas viviendas públicas que yo tengo por ahí, que en realidad me da toda la pereza gestionar. Te voy a dar ya un paquetito de 1.800 viviendas y tú vas a ver que este negocio es estupendo. Entonces, así es como en el 2013 Blackstone llega a España como el primer fondo de inversión que aterriza en España, gracias a Ana Botella, que le vende un paquete de 1.800 viviendas públicas a Blackstone, que le decimos, oye, con todo lo que saques, no te preocupes, que no nos vas a pagar ni un euro de impuestos, así que free flow, hacer el negocio que quieras y a sacar toda la pasta que quieras. Y además, ¿sabes qué? Cada 3 años, como nuestros inquilinos no tienen ningún tipo de defensa, no tienen ningún tipo de derechos, y yo he bajado los alquileres, el contrato mínimo a 3 años, tú cada 3 años vas a poder subir el precio lo que te dé la real gana. Así que ya tienes 1.800 viviendas con las que empezar a hacer una cosa maravillosa. Claro,
Fast forward 10 años, Blackstone ahora en vez de 1.800 viviendas tiene 40.000 en España. Y como Blackstone, otros tantos fondos buitre, ¿no? Y a todo esto lo que hay que añadir es que ya no es una cuestión solo de fondos buitre, sino que hemos aceptado que esto es una forma en la que funciona la vivienda y el mercado de alquiler. Entonces, a día de hoy, es muy probable que un casero de estos que nos gusta llamar particular, que tiene una vivienda porque la ha heredado, porque su abuela se murió y qué voy a hacer, hombre, si estoy haciendo un bien social, se comporte exactamente como los fondos buitre. Es que, bueno, de esto has hablado también mucho en los espacios en los que has podido pues, difundir tu mensaje, ¿no? Me ha parecido que has hablado muy bien y de forma muy clara y muy sucinta precisamente de cómo hemos normalizado al final acaparar bienes de primera necesidad, impedir deliberadamente el acceso de otras personas a esos bienes y el hecho de que, por lo tanto, se vean obligadas a pagarte a ti más del 50% muchas veces de su sueldo para poder hacer uso, que no tener propiedad, poder hacer uso de esos bienes que tú has acaparado, en este caso ya no tener un techo que es tuyo, sino simplemente poder tener un techo encima de tu cabeza, o sea, que eso sea una especie de trabajo, algo legítimo prácticamente, ¿no? Quiero decir que es como dices tú, lo hemos acabado tolerando, lo hemos acabado aceptando como algo normal y como, oye, mira, una forma de obtener aquello que dicen las rentas pasivas, ¿no? Pero claro, aquí al final nos estamos comportando, como tú dices, como los propios fondos buitre, ¿no? Y es eso, y me parece... Como tú decías, tiene mucho que ver también con esta noción de la sacrosanta propiedad privada y entender un bien de primera necesidad como es la vivienda, como algo bueno con lo que se puede especular libremente, porque, oye, mira, siempre va a haber gente que va a necesitar tener un techo bajo el que vivir, ¿no? Entonces, pues eso. Y algo que estaba pensando es que muchas veces nos dicen, ay, es que queréis regularlo todo, es que no sé qué, es que los comunistas, que no sé cuántos. Y digo, hombre, es que si te paras a pensarlo, realmente el mercado de la vivienda sí que ha estado intervenido y sí que ha estado regulado, pero no en favor de la gente, no para que las mayorías puedan tener acceso a la vivienda, sino para hinchar artificialmente los precios. O sea, vamos a hablar de realmente quiénes han estado interviniendo, pero para quién, ¿no? O sea, no es el qué, es el para quién. Totalmente. Tú en el momento en el que empiezas a aceptar, a tolerar e incluso a animar a la gente a que invierta en vivienda, a que se especule con vivienda, tú ahí ya lo que estás haciendo es como, sí, totalmente ir en contra de todo derecho, ¿no? que significa. Y sobre todo es eso, es como que legitimas un sistema que es totalmente parasitario. Y esto para nosotros en el sindicato de inquilinas es muy importante que se entienda que esto no es una queja de las inquilinas, simplemente, ¿no? O sea, claro que es nuestra, porque nos jode cada mes, ¿sabes? O sea, yo cada mes soy más pobre al mismo tiempo que hago más rico a mi casero. Y eso es una dinámica de poder que hay que nombrar así, de esa manera. Estás trabajando para él, de alguna manera. Es una dinámica de explotación en la que yo le regalo la mitad de mi sueldo, ¿no? O sea, yo ya no curro solo para mi jefe, yo curro para mi casero también, ¿no? Claro. De hecho, tengo la enorme suerte de no currar para mi jefe porque curro en una cooperativa, pero eso es a lo que me refiero, ¿no? Y entonces es como hemos normalizado eso hasta el punto de que nosotras siempre decimos que esto es un problema social que los propietarios no caseros también tienen que hacer suyo, ¿no? Esta lucha. Porque el rentismo es un sistema parasitario para todo el mundo. O sea, no es una cuestión solo entre caseros e inquilinos. Es que esto nos afecta negativamente al conjunto de la sociedad, ¿no? Porque lo que estamos haciendo es que hemos paralizado totalmente el futuro de este país, ¿no? O sea, como que lo hemos paralizado totalmente, porque ni la gente migrante, ni la gente joven, ni las madres monoparentales, ni las familias con pocos recursos, o sea, no podemos tener un proyecto de vida, porque sin una vivienda tú no tienes una vida, ¿no? Y tú al permitir que con eso se siga haciendo negocio de esa forma, y tú como propietario verte más reflejado en un casero que en un inquilino, joder, te estás jugando realmente el futuro de todas nosotras. Sí. Te iba a preguntar también, te iba a decir que llama bastante la atención que tengamos a una ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que es rentista, ¿no? Que cobra, que percibe ingresos por alquilar, ¿no? Entonces, esto ya creo que da cuenta un poco de cómo van a ser las políticas que ponga en marcha alguien que tiene ese conflicto de intereses. Y hemos visto que el PSOE
PSOE, dentro de los 4 partidos mayoritarios, es el que tiene un mayor porcentaje de diputados que, de hecho, perciben ingresos por el alquiler. El PSOE sería el 22%, el PP el 20%. Hoy mismo, de hecho, Sumar ha acusado al PSOE de no estar aplicando la ley de vivienda, el tope de alquiler en zonas tensionadas, en regiones que gobierna. ¿Qué opinión te merece la gestión de Isabel Rodríguez del PSOE o, por extensión, también del gobierno de coalición? Sí, nosotras esto siempre lo resumimos con una frase que de primeras suena... Ya te la sabes, ¿no? Ya te lo decimos a la vez, ¿no? Vale, Venga, dale. Los gobiernos son responsables y los caseros culpables. Venga, genial. Eso es que estamos haciendo muy buen curro en que se oiga en todos lados. Pero justo es eso como lo escribimos, ¿no? O sea, los gobiernos son responsables y los caseros son culpables. Entonces, en esto que me has preguntado tú, los gobiernos son responsables. Y aquí metemos a todos los gobiernos, ¿no? Por un lado, al PSOE, por supuesto, el primero. Porque el PSOE, la verdad es que ha sido el gran bloqueador de las políticas de vivienda en los últimos 6 años. O sea, todo lo que hemos intentado negociar de alguna forma con las instituciones, el PSOE lo ha hecho totalmente imposible, ¿no? Y esto es muy importante decirlo. O sea, el PSOE a día de hoy tiene la misma política en materia de vivienda que el PP, ¿no? O sea, si realmente nos fuéramos a ir otra vez a cuestionar o a preguntarnos si hemos vuelto a un bipartidismo, donde realmente como las voces que más pesan son el PP y el PSOE, cada uno a su lado de la balanza, en cuestión de vivienda, en materia de vivienda, tienen exactamente las mismas políticas. O sea, a lo que quieren volver es a ese ladrillazo de los 2000, pero con los precios de 2024. Entonces, claro, esa fórmula que nos lleva a un negocio redondo para las constructoras y a más miseria para las familias, ¿no? Y para toda la gente que vivimos en este país. Entonces, ante eso lo tenemos que tener muy claro. Nosotras justo por eso exigimos la dimisión de la ministra. O sea, lo dijimos desde el primer día, que una rentista no puede ser ministra de vivienda, ¿no? Cuando el alquiler es un tema tan central. Pero sobre todo es que realmente ha sido ridículo su gestión, ¿no? O sea, ella tiene responsabilidad directa en el fracaso de la ley de vivienda, que nosotras hemos sido muy críticas con la ley de vivienda desde el principio, más que nada porque no nos hicieron caso. Nosotras cuando se fue a aprobar la ley de vivienda dijimos, estáis dejando unos agujeros ahí que dentro de 6 meses van a salir titulares diciendo la ley de vivienda es una mierda, los alquileres siguen subiendo. Y exactamente es lo que ha pasado, ¿no? Dejando al árbitro de las comunidades autónomas las competencias para aplicarlas. Es como, bueno... Pero no solo eso, o sea, también como movidas como el alquiler temporal y por habitaciones, que es a donde se están yendo todos los caseros, ¿no? O sea, como a ese fraude y a esa estafa que también estamos normalizando cada vez más porque al final es lo que hay, ¿no? Por así decirlo. Entonces eso, como que Isabel Rodríguez es responsable directa en el fracaso de la ley de vivienda, pero también es que sentimos que tiene un servilismo total y absoluto hacia los rentistas. O sea, desde que es ministra no se ha reunido con los sindicatos de inquilinas, a pesar de que somos, yo podría decir, como que un actor bastante clave a día de hoy en este tema, y en cambio no ha parado de reunirse con la patronal inmobiliaria en sus 1001 formas, ¿no? Y luego también lo que pasa es que también, claro, la gestión, o sea, es totalmente negligente en la gestión de ese ministerio, y las frases que ha ido soltando en las últimas semanas realmente es que son, vamos, irrisorias, ¿no? Y da bastante vergüenza ajena pensar que esa persona tiene que despertar algún tipo de atisbo de esperanza en la sociedad de que este problema tiene solución. Dicho esto, el PP también, bueno, poco que mencionar, ¿no? O sea, PP, Vox, todo lo que hay a ese lado es que directamente van de cara diciendo que no van a hacer absolutamente nada en materia de vivienda. Entonces es como que ya una parte de nuestra lectura también es como, mira, es que vamos a ignoraros directamente porque no os vamos a ganar convenciéndonos, os vamos a ganar con el conflicto. Y aquí donde la cuestión de la que también hace mucha falta hablar es del otro lado progresista, ¿no? De qué hay más allá del PSOE en la izquierda. Y ahí nosotras somos muy, muy críticas también. O sea, hay que decirlo alto y claro, Sumar es socio de gobierno a día de hoy. Vale, que tienen poca importancia, poca relevancia, que hay más ministros del PSOE, lo que fuera. Bueno, es su problema, pero a día de hoy están en el gobierno. Entonces, como estas lógicas a las que le gusta meterse de que son otra cosa diferente y tal, o sea, perdona, pero ahora mismo sois los que tenéis el gobierno. Y será una posición de mierda, ¿no? Y es muy complicado y lo que quieras, cada uno que haga sus lecturas, ¿no? Pero es donde estás.
es donde estás. Entonces no puedes jugar constantemente la carta de que todo es culpa del PSOE, porque tú entonces ¿qué responsabilidad tienes en todo ese panorama, ¿no? Y lo mismo ocurre, bueno, pues con otros partidos, porque al final, bueno, Más Madrid tuvo el poder en el ayuntamiento durante un tiempo y aún así ahí no se tomaron grandes medidas y la operación Chamartín, ese tipo de cosas, ¿no?, salieron en esos 4 años de gobierno. Con Podemos podríamos decir cosas similares, estuvo en el gobierno durante unos años y en esto tampoco se consiguió hacer nada, ¿no? Entonces nosotros lo decimos muy claro, los gobiernos son responsables porque ningún partido de ningún color se ha atrevido de verdad a atajar el problema de raíz. Y el problema de raíz, como dije el otro día, es sacar la vivienda del mercado. Solo así podemos hacer algo eso. Y el hecho de que ningún partido se anime a realmente cuestionar este problema desde ahí, pues para nosotras es totalmente suficiente. Y bueno, si hablamos de otros modelos alternativos, ¿no?, de otras formas de entender y regular, ¿no?, y legislar sobre la vivienda, creo que bueno, es pertinente poner precisamente el ejemplo de Viena, donde el 60% del parque de vivienda es público y podemos ver que, calculé el otro día, que aproximadamente el alquiler promedio supondría menos del 25% del salario medio, porque claro, serían unos 700 euros al mes, pero el salario rondaría los 3.000, ¿no? Entonces, claro, sería como si aquí tuviéramos que pagar un alquiler bastante ínfimo, ¿no? Y me parece curioso porque muchas veces cuando hablamos de eso, de topar los precios, de regular, etcétera, de construir parque público, de recuperar bueno, yo aquí me pongo en plan de expropiese. Bien, nosotras también, sale no te preocupes. No hay que construir, hay que, bueno, en fin. No, pero que te salga, porque esa es la propuesta que hay que hacer, o sea, y yo creo que lo que tú comentas de Viena, Viena es un modelo que muchas tenemos como en el horizonte, como algo a lo que aspirar, pero tenemos que tener muy claro que no podemos ser Viena de un día para otro. Claro. O sea, ser Viena, aspirar a algo como lo de Viena, que también supongo que tendrá sus críticas, es un plan a 30, a 40 años, porque nos estamos poniendo en un escenario en el que realmente un grandísimo porcentaje del parque de vivienda sería público. Claro. A día de hoy el parque público de vivienda representa un 1%. 1%, claro. O sea, el 99% de las casas están en manos privadas. Claro. O sea, que no podemos mirar a Viena como algo hacia lo que caminar porque no nos dan los tiempos. Claro, a corto y medio plazo necesitamos ahora. Sí. Y la cosa es que además la construcción, también desde un punto de vista como ya ecosocialista, no es el camino al que ir. Esa es la típica carta que nos cuelan de la colaboración público-privada, que ya sabemos a lo que lleva. Lo que he dicho antes, más negocio para las constructoras, más miseria para las familias, ¿no?, y la gente común. Entonces, como que también tenemos que tener cuidado con esas cosas. Hay maneras de ampliar el parque público de vivienda a día de hoy que no pasan por la construcción. Y efectivamente pasa por esa expropiación de todas esas casas. Expropies. Literal. O sea, y si a alguien le da miedo esta palabra, que aunque aparece en la Constitución, pero la cambiamos, recuperemos las casas que le dimos, que dejamos que se quedaran los fondos buitre. Ese parque público. Claro. Entonces, todas esas viviendas ya podrían ser nuestras. Movilizar las viviendas vacías, que sí, que yo sé que siempre la gente dice, es que lo de las viviendas vacías es como, hay que cogerlo con pinzas porque no hay datos reales, lo cual es cierto, porque están muchas veces en esa España vacía o vaciada, lo cual es cierto, pero bueno, están ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con ellas? Y luego, por supuesto, el alquiler turístico. O sea, hay que acabar con el alquiler turístico. Y esto sé que a mucha gente le chirría en la cabeza porque es en plan de, ay, pero es que yo cuando viajo me voy de Airbnb. Ya, pues porque si existe... No, pero tampoco podemos hacer esto de que todo sea una decisión individual, ¿no? No, ya. Se me ha salido, perdón. Hace 15 años, cuando no existía Airbnb, íbamos a albergues, íbamos a hoteles e íbamos a hostales. Y sabías que así es como tenías que presupuestar, porque viajar no es un derecho. El turismo no es un derecho. Un derecho es la vivienda y un derecho es el descanso. Sí. Entonces tenemos que resignificar el descanso y el derecho al descanso y que haya formas de descansar que sean públicas, que sean accesibles a todo el mundo. O sea, podemos idear un montón de cosas. Pero dejémoslo muy claro, el turismo y el viaje no son derechos. Entonces, si tú quieres viajar, tú quieres irte de turismo, es un privilegio que va a tener su coste y que te vas a tener que ir a un albergue, a un Airbnb, a un lo que fuera. Pero ahora, una década después de la creación de Airbnb y todo este modelo, hemos visto que el impacto en la sociedad local de un sitio, del destino turístico, es horrible. Entonces ya está, hay que acabar con ese modelo, porque no nos es útil. Entonces, como que hay muchas estrategias diferentes para poder ir ampliando el parque público de vivienda que no pase por la construcción
y entendiendo que Viena está a años luz y entre medias necesitamos cosas ya. Claro, al final si tu derecho a unas vacaciones en un sitio más o menos exótico, más o menos, sí, con cierto atractivo turístico, pasa por gentrificar todavía más esa zona y por muchas veces también joder los negocios locales, porque esto mucha gente piensa, no, bueno, pero es que el turismo favorece a los pequeños, no, favorece a las grandes, que son al final las que pueden pagar pues el estar precisamente en una zona tan turistificada. Entonces es como que yo creo que se está cayendo en pedazos, pero sí que es verdad que muchas veces la réplica más habitual es esa, de qué pasa que la clase trabajadora no tiene derecho a irse de vacaciones, ¿no? Y como que se quiere llevar mucho a ese... Sí, como a esa dimensión más individual, ¿no? Y creo que, como tú dices, al final, bueno, sí, tienes derecho al descanso, pero si ese descanso pasa por realmente hacer que la comunidad local al final ya no pueda costear la vida en esa zona porque tú has querido pasar un rato por ahí, pues entonces ahí igual tenemos que reorganizar nuestras prioridades. Y te quería comentar, me estabas hablando antes de cómo una de las lagunas que había en la ley de vivienda, aparte de lo de dejar al arbitrio en las comunidades autónomas el aplicar o no esas medidas, porque son las que tienen las competencias para hacerlo, que tampoco habla, no legisla sobre los contratos temporales y sobre los contratos de habitación, ¿no? Y precisamente sobre eso hoy hemos sabido que la justicia ha dado la razón a 2 inquilinos, uno de Barcelona y otro de Ibiza, cuyos contratos temporales eran fraudulentos porque básicamente eran pues contratos de residencia habitual disfrazados de contratos, no sé si turísticos o temporales, ¿no? Y claro, una cosa que se estaba hablando mucho era de cómo esto es algo relativamente habitual, ¿no? De decir, vale, para poder desproteger a los inquilinos, para que no puedan decir, oye, es que yo tengo un contrato de larga... No, lo que hacemos es ir, un poco como con los contratos laborales temporales que uno va renovando, ¿no? Un poco lo mismo. Entonces yo te quería preguntar, ¿hasta qué punto está esto normalizado? ¿Está yendo a más? ¿Hay cada vez más abusos y más fraudes de este tipo? Sí, total. Y de hecho creo que el símil que haces con lo laboral es muy interesante. Nosotras también lo usamos mucho en nuestro discurso, porque es una cosa que ya hemos entendido lo que significa un contrato basura en lo laboral, ¿no? Y sabemos que todo el mundo merece o debería en algún momento tener un contrato indefinido, ¿no? Porque eso es lo que te da estabilidad, eso es lo que te hace saber que al mes siguiente vas a tener un curro con X condiciones, con ese dinero, con cual. Pues eso mismo es lo que está pasando en vivienda, ¿no? Que hemos normalizado tener contratos basura. Ya de por sí los contratos de 5 o 7 años son basura, ¿no? Porque aquí antes os contaba que en el 2013 la LAU se modificó para bajarlo a 3 años. Gracias a la lucha sindical en el 2019 conseguimos que volviera a 5 años mínimo si tu casero no es una empresa y a 7 años si es una empresa, ¿no? O sea, que de eso si quieres hablamos ahora en un rato, pero cómo ahí la lucha sindical, los bloques en lucha de Lavapiés en Madrid y en concreto Argumosa 11 fue un conflicto clave para hacer presión institucional y por eso también ahora mismo apostamos por el conflicto para superar todo esto. O sea, ya no vamos a esperar a que los políticos nos regalen nada, la vamos a liar parda, ¿no? Es lo que toca. Pero sí, con esto de los contratos que dices totalmente, ¿no? Entonces, ya de por sí, como decía, los contratos de 5 y 7 años deberíamos verlos como contratos basura, porque tú al final de ese contrato no sabes qué va a pasar con tu vida, y es a lo que nos enfrentamos muchas de nosotras. Pero claro, justo ahí es donde ha habido todo este como movimiento hacia el fraude del alquiler temporal y por habitación, porque efectivamente no es regulado por la ley de arrendamientos urbanos, entonces se regula por el Código Civil, es decir, por una ley de 1800 y pico, ¿sabes? O sea, eso es lo que regula un contrato entre una persona que alquila un piso por menos de X tiempo o que alquila una habitación, ¿no? Y eso lo que dice el Código Civil, lo que dice es que es un acuerdo entre las partes, como dando por hecho que ahí no hay ningún tipo de dinámica de poder, ¿no? Cuando claramente, como hemos dicho antes, los caseros controlan nuestras vidas porque controlan nuestras viviendas a día de hoy, ¿no? Entonces, ante esto, esta sentencia que comentas es muy importante y de hecho nosotras en el sindicato tenemos una compañera, Eunate, que es una organizadora maravillosa y que también habla mucho de su conflicto particular, que ella misma está en una situación así, ¿no? O sea, ella alquilaba pues un piso con amigas, le hacían a cada una un contrato individual por habitación y claro, lo hacían por 9 meses, como esta típica cosa de los estudiantes, ¿no? Claro. De vienes de septiembre a junio y chimpún chimpún. ¿Esto qué implica? Que cada vez que se acaba el contrato te puedes subir el alquiler.
Y aún te llegó un momento que dijo, perdona, no me vas a subir el alquiler, o sea, me estás tratando esto como un contrato temporal cuando literal yo vivo aquí, ¿no? Esta es mi vivienda habitual, yo me empadroné aquí, yo no tengo otra vivienda y yo tal. Entonces también estamos en esa lucha con su casero, y aquí animo a la gente a que realmente hay que luchar. O sea, Eunate lleva en su conflicto ya casi 2 años, va a hacer, y la tía sigue en su casa pagándole lo mismo al casero y el casero sigue comiendo los mocos, porque al final luchar y encima hacerlo con un sindicato detrás es lo que nos da la victoria, ya no solo para ti, sino que marca un antes y un después, ¿no? Entonces sí, estos contratos cada vez son más fraudulentos. Como hemos dicho antes, las instituciones no están queriendo hacer nada al respecto, entonces nos ha llegado el turno. Y de hecho, como que ya la gota que colmó el vaso, que ya estaba el vaso bastante llenito, pero si había una gota que lo colmó, fue justo el hecho de que desde los sindicatos de inquilinas hace unos meses llevamos una proposición de ley justo para que se empezaran a regular más esos contratos temporales y por habitación, y el Congreso la dejó caer, ¿no? O sea, ya ni siquiera es que dejó caer la proposición de ley, dejó caer el debate. No se llegó siquiera a tener un debate, que nosotras teníamos claro que en el debate, por ejemplo, el PSOE no iba a estar de nuestro lado, pero al menos déjanos que se hable de esto, vamos a ponerlo en la casa del pueblo, ¿no? Supuestamente, pues es un tema que importa tanto, pues no, el Congreso la dejó caer, ¿no? Con el voto en contra de Junts, del PP, de Vox y demás. Entonces esa gota ya fue en plan de, mira, si ni siquiera esto sois capaces de reconocer, el hecho de que hay contratos de mierda que nos echan de casa cada 9 meses y que nos hacen pagar 1.000 pavos por una habitación de mierda, sinceramente, vuestro tiempo se ha acabado. O sea, no hay ningún tipo de confianza en las instituciones con este tema, y lo tenemos que tener muy claro. Solo nosotras tenemos la solución. Por eso desde el Sindicato de Inquilinas lo tenemos clarísimo. O sea, la mani del 13 de octubre es el principio, pero lo que viene detrás es lo potente. O sea, cuando decimos que caminamos a la huelga de alquileres, lo decimos muy en serio. Y por eso están todos los medios de derechas como con mucho miedo y analizando de 1000 formas que implicaría una huelga de alquileres. Porque les estamos dando miedo, porque estamos hartas, y cuando tú llegas a un nivel de hartazgo es que se acabó. O sea, tú tienes el poder, porque ya te lo has creído. Bueno, te quería preguntar también creo que puedo adivinarla, pero tu opinión sobre una noticia que se viralizó hace aproximadamente un mes, ¿no? Que, bueno, salió a la luz un grupo de Telegram donde unos propietarios se organizaban para aprovecharse de sus inquilinos. Y bueno, esto es algo que me hace especial gracia porque evidentemente no solemos, como tú has dicho antes, no es cuestión de poner únicamente el foco en los pequeños o medianos propietarios, que a veces se nos acusa de eso, pero sí que es verdad que al final acaban reproduciendo las mismas lógicas que esos grandes fondos buitre, fondos de inversión. Y claro, algo que se dice a veces es, se hace el meme del casero diciendo, no, es que no soy yo, es el mercado, ¿no? Y luego ves el mercado, pues ese casero y todos sus amigos caseros, ¿no? Te quería preguntar qué opinas, ¿no? de ese nivel como de deshumanización, de esas... Sí, es que me salen palabras quizás demasiado estridentes demasiado fuertes para este podcast. No, sí, conozco lo que dices porque lo sacamos nosotras, lo de lo filtramos, llevábamos ya un par de meses cotilleándoles. Sí. Tenemos un compañero que la verdad es que le gustaba mucho ver ese canal, ahora por desgracia lo han hecho privado, vaya hombre, a veces son listos, qué pena. Pero sí, nuestro compi llevaba ya unos meses como mirando todas las barbaridades que decían y ya llegó un momento que era como, tenemos que exponer a estos cabrones, es que lo voy a decir. Aquí se pueden decir palabrotas, ¿verdad? Sí, vale. Se pueden decir palabrotas. A mí es que se me estaban ocurriendo algunas que he dicho, igual me estoy... o sea, no sé. Por asegurarme. Sí, no te preocupes. Pero sí, o sea, claramente, o sea, creo que vuelve un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? Al nivel de legitimidad que ha ganado el rentismo en esta sociedad. Y que es realmente la pregunta que nos tenemos que hacer. O sea, ¿es legítimo ser rentista? Nosotras lo tenemos clarísimo, la respuesta es no. Pero ahora nuestra tarea es convencer a la mayoría de la población de que se ponga de nuestro lado, ¿no? O sea, no es legítimo hacerte más rico a costa de otra persona simplemente porque tienes una propiedad.
¿no? Simplemente porque ya partes de tener más patrimonio que esa otra persona que vas a explotar para ganar dinero y quedarte con Claro, no estás ofreciendo nada, le has quitado la posibilidad de acceder a algo y luego se lo vendes más caro, ¿no? Bueno, no se lo vendes, se lo prestas. Claro. Y además aquí como que entran mucho las lógicas estas del esfuerzo, de, ay, no, pero cada uno que haga lo que quiera con su casa porque se lo ha ganado con esfuerzo, con sudor, con lágrimas, con no sé qué. Aquí hay una cosa que hay que dejar muy claro, que es que el mercado de alquiler, si lo queremos llamar así, o sea, las casas que hoy en día están en alquiler y que existen, o sea, el tipo de gente que controla esas casas está cambiando. O sea, y eso es una tendencia que ya lleva unos años y que ya estamos en ella, o sea, ya es cambiante y ya hay que reconocer que ya esto no va de que la mayoría de caseros son pequeños propietarios y entonces pobrecita esa abuela que necesita completar su pensión. Si de lo que estamos hablando es de la abuelita que necesita completar su pensión, también mi respuesta sería, ¿por qué se la tengo que completar yo? Ya, que la complete el Estado. O sea, no es mi movida. O sea, lo siento mucho, pero yo no tengo que sostener pensiones bajas. Eso es un problema social de todos nosotros, claro, y tenemos que ver qué hacemos con ello. Pero yo no me tengo que empobrecer más a mes para sostener a ese 6% de los caseros que son vulnerables. O sea, dentro de los caseros, que ya de por sí son pocos, unos muy, muy pocos son vulnerables. O sea, que también estamos hablando de unos casos anecdóticos y que de por sí la solución no reside en que nosotras paguemos unos alquileres desorbitados, ¿no? Pero entonces, claro, si nos salimos de esos casos de como caseros vulnerables o como los queramos llamar, ahí tenemos que reconocer, como una vez más, tenemos que hablar de rentistas. Y dentro de los rentistas entra Marta, tu vecina del tercero, que es súper maja y es de tu edad y te cae súper bien, pero tiene un piso en alquiler. Al igual que entra BlackRock, La Sareb, CaixaBank o quienes queramos, o Cerberus o cualquier empresa que tenga muchas casas, ¿no? O sea, el rentismo es este sistema que permite que tú te aproveches de otra gente simplemente porque tú tienes ese patrimonio, ¿no? Y que tú hagas negocio con la vivienda, con algo con lo que no se debería negociar, o sea, especular ni hacer negocio, y que tú te hagas más rico y vivas de rentas y complementes tus propios ingresos con los ingresos de otra gente. Eso no es legítimo. O sea, nosotras nos preguntábamos estas semanas, hace 10 años un piso en Madrid, pongamos que te costaba 500 euros. A día de hoy ese mismo piso te cuesta 1.000, 1.200, 1.300. ¿Qué han hecho los caseros para que eso ocurra? ¿Qué han hecho? ¿Qué ofrecen ahora que no ofrecieran entonces? ¿Han mejorado la casa? Sí. Te estoy diciendo yo, o sea, te lo digo, no. ¿Han invertido en que de repente todo el dinero que tú les das lo invierten en que tus ventanas sean mejores? ¿Han hecho algo? No han hecho nada. O sea, no. el efecto, o sea, la subida de alquileres es mera especulación, es mera financiarización, o sea, es mero jugar a números invisibles que no existen y a poner valor en cosas que nos estamos inventando ese valor, ¿no? Y estamos aceptando que eso es legítimo. Entonces, todo eso como que hay que cuestionarlo. Y con ese grupo en concreto, o sea, lo que vimos además es que el rentismo el rentismo también está atravesado por muchos otros ejes, ¿no? O sea, ahí veíamos cómo el patriarcado se hace con esto también, ¿no? Y veíamos ese machismo inmobiliario también de decir, nunca le voy a alquilar a una madre con hijos porque esas son imposibles de desahuciar y no sé qué. Vemos, por supuesto, el racismo inmobiliario que es enorme, ¿no? Ya no solo a la hora de acceder a vivienda por temas de empadronamiento, claro, ¿no? Como gente sin papeles que necesita el empadronamiento es totalmente imposible. Entonces ahí surgen todas las mafias del empadronamiento. Total. Porque además en Madrid, y voy a aprovechar para decirlo, en Madrid el ayuntamiento le ha quitado el permiso a las asociaciones de migrantes a empadronar en sus locales, ¿no? Que era algo que ellas habían ganado, y en Lavapiés ahora mismo hay 2 asociaciones, una de migrantes bangladesíes y una de migrantes senegaleses, que ya no tienen derecho a empadronar a gente en sus locales. Entonces toda esa gente de repente pierde todo su derecho a ser persona en esta sociedad, ¿no? Y entonces eso lo veíamos también en el chat, ¿no? Y lo peor es que cuando sacamos todas esas imágenes del chat y todas las capturas, es ver cómo gente que no es casera legitima eso, ¿no? Y ahí es donde vemos que realmente tenemos por delante una lucha difícil, pero que nosotras pensamos que vamos a ganar sí o sí, porque es la única manera en la que vamos a lograr sobrevivir como sociedad. O sea, tenemos que acabar con el rentismo, y para acabar con el rentismo tenemos que acabar con su legitimidad, y para acabar con su legitimidad nos vamos a enfrentar a un lobby muy grande, nos vamos a enfrentar a todas estas ideas del esfuerzo, de la meritocracia y de todas esas,
Aquí decir un par de datos ya y ya me chocan con lo que hacen realmente. Claro, exacto, perdona, yo soy la que está trabajando aquí 40 horas a la semana para darte la mitad de mi sueldo simplemente porque tú no hagas nada. Al menos en el caso de un CEO también está hinchando las horas que trabaja, bueno, en fin, que también, pero al menos ves cómo más o menos puede maniobrar un poco, ¿no? Puede argumentar, aunque luego al final también sea falaz lo que dices, no, a ver, no puedes cobrar un 5.000% más que la persona que menos cobra de tu empresa, no es legítimo. Pero al menos ahí dices, vale, al menos tienes la excusa de estar haciendo algo. Pero algo claro, productivo al menos, ¿no? Que ahí ya podríamos... Bueno, ahí ya podríamos discutirlo, ¿no? Pero claro, en el caso de un casero, en plan, me mezclas ahí la cultura del esfuerzo y algo no encaja, ¿no? El esfuerzo de haber nacido antes y haber podido... Exacto, de que te ha tocado un momento histórico concreto, porque eso es muy importante también decirlo. Muchísima gente ha tenido acceso a la propiedad, pues lo que hemos dicho antes, ¿no? Gracias a herencias. Gracias a herencias, o bien del piso en sí mismo, o bien de dinero que te sirve para la entrada, ¿no? Entonces, caseros que hoy en día son caseros y que se hayan convertido en caseros en los últimos años, por lo que comentaba antes de que el acceso al crédito está restringido a toda persona que no tenga un 20% del dinero que necesita en efectivo, está claro que la gente que está comprando casas es gente que ya tiene pasta. Es gente que ya tiene ahorros que o bien su familia o alguien le puede dar, ¿no? O su propio... O sea, pues sí, no, es que iba a decir su propio trabajo, pero es que es mentira, porque la gran mayoría de la población no podemos ahorrar a día de hoy. Otro dato importante que a mí siempre me parece espeluznante es que en el último año el 60% de las compras de vivienda se han hecho a tocateja, sin hipoteca. ¿Quién a día de hoy se puede comprar una casa a tocateja sin hipoteca? Pues ahí es hacia donde estamos caminando, ¿no? O sea, la concentración de vivienda en menos manos está pasando. O sea, es una cosa que está ocurriendo ahora mismo. Entonces, tenemos que decirlo claramente, los caseros son culpables y en los caseros entran todos los caseros, porque la mayoría de caseros se aprovechan de que no hay unas normas del juego y te suben el alquiler cuando no lo tienen que subir y te echan cuando no te tienen que echar y no te devuelven la fianza cuando podrían devolvértela, ¿no? Juegan con todo lo que le permite la ley, pero es que aparte de eso tenemos que tener muy claro que caseros hay muy pocos en este país, pero inquilinas somos muchas. O sea, que ahí claramente, o sea, la concentración de vivienda cada vez va más. Aquí hay datos también de Cibio que lo demuestran y demás, ¿no? Creo que el dato era como 1 de cada 4 viviendas que está que está ofertada, que está disponible a día de hoy de Madrid, pertenece a un megatenedor, o sea, alguien con muchas propiedades, con más de 50 propiedades, o sea, 1 de cada 4. Eso ya es un porcentaje bastante alto, ¿no? Entonces, como que esa gente con tanto poder claramente influye mucho en cómo entendemos el mercado de la vivienda, y ya no solo que influye a día de hoy, es que ha influido en los últimos 10 años y por eso todos hemos cambiado la forma en la que entendemos la vivienda y el mercado de alquiler, y vemos que es legítimo invertir tus ahorros en alquiler para que te dé una rentabilidad. La rentabilidad no te la da una fórmula mágica, ¿no? La rentabilidad... Es el trabajo de otra persona. Te la doy yo, todos los meses. Yo soy tu rentabilidad, aquí me tienes. Esta es la cara de tu rentabilidad. Exacto. No es una fórmula, es mi trabajo, es mi esfuerzo y es el proyecto de vida que yo no puedo tener porque te sigo enriqueciendo a ti todos los meses. Claro, seas el tipo de casero que seas. Sí. Te quería decir que últimamente otro de los argumentos, ¿no? O uno de los mitos que proliferan para eso, para defender el no topar el precio del alquiler, es que no, claro, es que eso empeoraría la situación precisamente porque, claro, entonces habrá menos oferta, no vas a incentivar el que los caseros quieran poner sus pisos en alquiler, y es como, vamos a ver, o sea, me estás diciendo que alguien que en Madrid igual te está poniendo un piso de 50 metros a 1.500 euros al mes, va a preferir no cobrar que ponerlo a 700. O sea, me estás diciendo realmente eso y quieres que me lo crea, ¿no? O sea, es que es como un nivel de luz de gas a veces. Como... Sí. Total, no. Y sobre todo es que toda la lógica de la oferta y la demanda en vivienda no funciona. O sea, vivienda nunca ha sido un mercado regulado o que se autorregula por la oferta y la demanda. Y esto te lo pueden decir economistas, ¿no? O sea, los liberales te lo van a intentar defender a muerte. Sí. Vale, hay economistas que sí que sean del sindicato y afiliados del sindicato, lo que fuera, te van a decir no. O sea, la vivienda no es uno de esos mercados que va por la oferta y la demanda, porque hay muchos otros factores que interfieren. No es una libre elección a full de a ver qué me apetece, a ver qué cojo, a ver qué tal. No, y menos aún cuando está intervenido, como hemos dicho antes, a favor de la especulación, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Y yo es que también como dejar muy claro que desde el sindicato de inquilinas
no estamos pidiendo la regulación de alquileres, estamos pidiendo que se bajen los alquileres. Es que, o sea, simplemente toparlos a como están ahora tampoco sería la solución, porque es que no llegamos, o sea, no llegamos a fin de mes, nos ahogamos, no nos da la vida, no nos da el dinero, no nos da para ahorrar, no nos da para tener una vida digna, ¿no? Entonces, dejarlo aquí no nos vale. Por eso es como que se acabó. O sea, que lo que estábamos pidiendo hasta ahora de reducir, de regular, de ampliar un poco, de tal, no. O sea, estamos hartas y vamos a por todas. Y el ir a por todas significa que mínimo tenemos que bajar los alquileres al 50%, por decir un número, pero tampoco es por decir un número, ¿no? Es por bajar a esos precios de hace 10 años y ahí ya vemos qué hacemos. Pero primero vayamos a una situación que realmente es sostenible por la mayoría de la población. Y una en la que te estás dejando, como has dicho tú, el 90% del salario para la gente pobre, pobre también, para la gente joven, ¿no? Creo que el porcentaje es como en un 60 o un 70 para gente migrante y luego la media está ahí en más o menos la mitad del sueldo, ¿no? Sí. Eso no es sostenible. Entonces, lo que hay que hacer es bajar los alquileres. Y si no los vais a bajar vosotras, los vamos a bajar nosotras. Estaba pensando, han acabado colonizando incluso mi propio lenguaje, mi forma de expresarme, porque yo estaba diciendo regular, topar, y en mi mente estaba pensando, no, lo que ahora está a 1.500 tiene que bajar a 700 o 600 o 500, ¿sabes? Sí. En plan, en mi mente sí que estaba pensando reducir, ¿sabes? Como... Claro, pero es que ahí es donde, como lo que decíamos, ¿no? De que todas hemos legitimado este sistema. Total. Y al final el deslegitimar también supone todo un proceso de desaprender las mismas lógicas que nos hemos creído y que no hay que creerse. ¿Y qué opinas de una propuesta que se hizo en su día, que se planteó acerca de aumentar la carga impositiva de manera exponencial sobre los pisos vacíos para intentar que se fomentase el alquiler? ¿Crees que echa la ley, echa la trampa y que, bueno, no... A ver, es que nosotras siempre decimos, no hay una fórmula, no hay una solución. Total. O sea, y hay muchas cosas que no hemos probado, hay muchas cosas que se han probado en abstracto, tal cual. O sea, lo que está claro es que no hay una medida que lo va a solucionar, ¿no? Esto conlleva y necesita una batería de medidas, muchas muy tajantes, o sea, que realmente como cambien totalmente y radicalmente cómo estamos entendiendo la vivienda a día de hoy. Entonces, cosas como lo de la parte de fiscalidad, ¿no? O sea, tanto por un lado que se le dé más beneficios fiscales si cumples la ley, ¿no? Que es lo que está pasando ahora, como que se pague más impuestos si se tiene más y tal. Claro que la fiscalidad es un factor más a tener en cuenta en todas las medidas que se tienen que tomar, pero en sí misma una medida fiscal no va a ser nunca la solución, ¿no? O sea, tiene que pasar todo por ello, tiene que pasar por todo lo que hemos estado comentando, expropiar los pisos de los grandes tenedores, prohibir todos los desahucios sin una alternativa habitacional, desarticular todos los grupos paramilitares de desocupación, ¿no? Que hemos normalizado y legitimado también, pues eso, cerrar todos los pisos turísticos y recuperar todos esos pisos que están secuestrados para el alquiler turístico, acabar con la estafa de los alquileres por habitación y temporales, bajar los precios un 50%. O sea, hay un montón de cosas que se tienen que hacer y se tienen que hacer en conjunto. Claro. Porque esto es como lo de, por ejemplo, lo de los honorarios, ¿no? Que el año pasado se supone que ganamos la victoria de que ya las inquilinas no tenemos que pagar los honorarios, ese mes de agencia, ¿no? Tan famoso. Vale, pues la ley lleva 1 año y medio y yo sigo conociendo gente todas las semanas que está pagando los honorarios, ¿no? ¿Pero por qué? Porque una medida por sí misma, que además es una medida que viene sin ningún tipo de inspección, ¿no? O sea, no se han aumentado los inspectores que ahora van a las inmobiliarias a ver qué están haciendo, sin ningún tipo de multa, en plan de si estás cobrando honorarios, este es el castigo que vas a tener, ¿no? O sea, como de esa manera, y además sin una regulación de alquileres o un tope de alquileres que implique que, vale, ya no le cobro a los inquilinos los honorarios, pero le subo 50 euros cada mes y así ya me estoy pagando los honorarios. O sea, como que no tiene sentido probar cosas una a una. Sí. Por eso nosotros decimos a ver si funciona esto que exacto, pongo ahora, ¿no? Porque lo que estás haciendo es como hacerte a ti misma el juego de en un mes o en un año decir, pues no funciona, pues lo hemos intentado, ¿no? Y al final lo que estamos haciendo es replicar las mismas lógicas de que al final pues la casa está para hacer beneficios inmobiliarios, ya vas a tener ahí a un conjunto de ONGs que se dedican a gestionar la miseria, ¿no? Para los pocos que les damos algún tipo de servicio social y chimpún, y cada uno que haga lo que pueda. Hay que acabar con eso.
O sea, ese marco que hemos aceptado lo tenemos que romper totalmente y tenemos que plantear un nuevo marco. Y el nuevo marco es sacar radicalmente la vivienda del mercado. Y eso implica muchas medidas muy tajantes. Justo ahora me estabas mencionando, como también lo has hecho antes, porque vamos volviendo con el tema del alquiler turístico. Y claro, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, solo 277 de los 24.000 pisos turísticos tienen licencia del ayuntamiento para ser alquilados legalmente, ¿no? como pisos turísticos, en calidad de pisos turísticos. Claro, frente a esta inacción, frente a esta negligencia, ya no sé si hablar de negligencia, porque es como algo deliberado. Claro, al final lo que estás haciendo es invitar a más fondos de inversión a hacer lo mismo y a más propietarios, a más caseros a hacer lo mismo. No sé, o sea, claro, es que, en fin... No sé, esto más que... No sé si es una pregunta o es una reflexión, ¿no? Sí, a mí con eso también el otro día hablaba con alguien y me decía... decían, bueno, pero es que el Airbnb al final, pues volviendo siempre a esta lógica de no todo el caseros, ¿no? Pues no todo el Airbnbs. Y era en plan de, no, pero luego sí que hay gente que lo hace para complementar un poco y lo hacen solo cuando se van los fines de semana. Yo siempre me acuerdo de esa noticia que salió una vez como... ¿quiénes son Marta y Dani? La gente como que más anuncios en Airbnb tiene en Madrid, ¿no? Eran como una pareja que se llamaban Marta y Dani o algo así, lo que fuera. Claro, y era como, ay, el anfitrión, sí, mi casita, no sé qué. Y luego mirabas y buscabas por detrás y en realidad es una empresa que tiene como más de 50 pisos en Airbnb que claramente han profesionalizado el servicio. Claro. Pero se esconden detrás de esa Marta y Dani, que son una pareja ideal que dan su casita súper mona, ¿no? Entonces como que también entender eso, que nos toman por tontos y a veces es que nos dejamos ser tontos. O sea, nos creemos realmente los mensajes estos, ¿no? Que nos exponen de, es que son pequeños caseros. No, o sea, despertemos de una vez por otra, o sea, de una vez por todas. Estamos sosteniendo con nuestro dinero y con nuestro esfuerzo un sistema parasitario. Y lo estamos sosteniendo nosotras. Así que nosotras tenemos también el poder para acabar con él. Es que lo digo tan de forma tan contundente porque me lo creo al 100%. O sea, esto no es propaganda. Es que realmente es que hay que decirlo es el poder que tenemos en nuestras manos. De hecho, que antes se me ha olvidado comentártelo, pero creo que precisamente cuando sacasteis a la luz pues ese grupo canal de Telegram donde se reunían caseros, ¿no? Para intentar pues sacarles el mayor jugo posible a sus inquilinos, una de las cosas que se comentaban eran que hay contratos con párrafos que, claro, evidentemente esto está completamente fuera de la legalidad, pero en cualquier caso, en los que pedían explícitamente, había como cláusulas por las cuales el inquilino no se puede beneficiar indirectamente de la ley de la vivienda. O sea, ¿qué es eso? Porque eso a mí me ha dejado a cuadros cuando lo he leído. No, pues al final, ¿qué es? Es el miedo que le estamos provocando a los rentistas, ¿no? Y que mucha gente lo que lee ahí es como, nos vamos a cargar la oferta porque los caseros van a tener miedo y no van a poner sus pisos en alquiler. Es lo que decías tú antes. Si quiere conseguir dinero esa casa la va a poner en alquiler y si no la va a vender, que mira, por otro lado, pues también van a bajar los precios de la vivienda para quien los quiera comprar, ¿no? O sea, como el mal no va a ser peor que lo que tenemos ya ahora mismo, ¿no? Pero claro, entonces este miedo y este como rechazo total y absoluto a cualquier cambio que de alguna forma acote un poquitín mi privilegio de explotación sobre gente más pobre que yo, claro, pues lo que hace es que me invento 1001 fórmulas para ver cómo puedo esquivar esto. Entonces, esas cláusulas, sí, nosotras también hemos visto contratos que pone el inquilino se compromete a no acogerse a la regulación de alquileres si la ley de vivienda se fuera a aplicar en esta zona, movidas así, cosas que son ilegales. Claro. O sea, como esto para decírselo a la gente en casa, ponga lo que ponga en tu contrato, la ley está por encima. Claro. Si tu contrato pone que es de 2 años, es mentira. Tu contrato es de 5 o de 7 años. Si tu contrato dice que no te puedes acoger a la ley de vivienda, es mentira, ¿no? O sea, hay algunas cosas que sí puede decir y están en la ley, pero por eso tenemos que también como inquilinas sabernos nuestros derechos, ¿no? Mirar ese LAU 1.0, ¿no? O sea, como aprendernos nosotros los básicos, pero que sí, que los caseros van a intentar colarte lo que quieras. Tú firma con tu cara bonita que ya se la vas a liar luego, y más aún si estás sindicalizada en un sindicato de inquilinas, que nos vamos a asegurar de liarla. Desde el sindicato de inquilinas, ¿qué opináis de la ocupación? El melón.
No, pues ¿qué vamos a ocupar? O sea, que es un síntoma más de este problema, ¿no? O sea, es un síntoma más de que realmente no podemos vivir, y la ocupación lleva existiendo mucho tiempo, pues también como un mensaje político, como una forma de vida escogida, ¿no? O sea, el movimiento Ocupa ha existido siempre o desde hace mucho, pero claro, a partir de la crisis de vivienda de 2008 se convierte en una realidad. Se convierte en una realidad para muchísima gente, se convierte en una realidad para muchísimas mujeres, ¿no? Madres monomarentales, esas madres solteras con hijos que por encima de todo lo que van a conseguir es un techo para su familia y para su gente. Entonces la ocupación es un síntoma, no es un problema. Y esta movida que se han inventado de la inquiocupación, o sea, no existe. La inquiocupación no es un término legal, o sea, la inquiocupación es lo que se han inventado porque como ahora el melón está en los alquileres, pues cuando caes en impago, que es como se llama, caer en impago, que tú tienes un contrato de alquiler y caes en impago, pues es que, vale, pues estás en impago, eso tiene su procedimiento judicial y al final que vas a acabar puteada eres tú porque vas a terminar ahí con una deuda, pero una vez más es el síntoma de que tú no estás pudiendo pagar un alquiler y a la que se le va a joder la vida es a ti. Cuando llegue ese juicio, cuando las leyes estén del lado del casero una vez más, tú te tengas que ir de casa y encima vas a tener una deuda con ese casero, ¿no? O sea que este victimismo que se está jugando desde el lado rentista para deslegitimar toda la lucha inquilina, ¿no? Sobre todo, o sea, también hay que tenerlo muy en cuenta. Pero sí, con la ocupación es eso, como que también siempre como aclarar, ¿no? Que la ocupación como tal, como término, es la usurpación de un bien inmueble que está en desuso, que está vacío. Exacto. Entonces, ¿que la gente viva en casas vacías? 100%. O sea, es que hay que normalizar y hay que reivindicar eso como una alternativa más de vivienda. ¡Ay, no sabemos qué hacer con las casas vacías! Bueno, pues no te preocupes, va a haber gente que va a vivir en ellas, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es despenalizar la ocupación, entendiendo eso, la ocupación como esos bienes inmuebles que están vacíos y que hay muchísima gente que necesita casa y lo van a hacer ahí. Entonces, sí. Eso todos los días hay que seguir explicando que no, si cuando se va a comprar el pan tu abuela le ocupan la casa, eso no es ocupación, es allanamiento de morada. Y ahí les viene la policía en 2 minutos y van a estar fuera, que es que parecemos de verdad nuevos en todo esto. Pero bueno, yo creo que también es importante como entender por qué hoy en día cuando dices vivienda no se puede no hablar de ocupación y de inquiocupación. Y es porque al fin y al cabo esto también es consecuencia de toda la fuerza del movimiento político, o sea, del movimiento de la vivienda en el pasado, ¿no? O sea, la PA realmente, removió todo en cuanto a cómo se había gestionado la crisis de 2008, ¿no? O sea, la PA llegó un momento que tenía un potencial de movilización y de poder popular increíble, que eran capaces de cerrar sucursales de bancos con esa acción directa y con esa desobediencia civil y con esa acción colectiva, ¿no? Entonces, claro, ante esto estaba claro que el otro bando se iba a rearmar, ¿no? Porque si tú estás logrando desde los movimientos sociales desarticular todo lo que se había decidido que iba a ser el camino en el que íbamos a solucionar la crisis de vivienda o lo que fuera, o estas las políticas que íbamos a aplicar, y tú consigues desde la sociedad deslegitimar todo ese plan y encima construir todo ese poder que es capaz de ponerlo en jaque, hombre, pues en el otro lado se te van a armar. Entonces ahí es donde empieza. Los medios de comunicación juegan un rol impresionante en esto, las inmobiliarias juegan un rol impresionante en esto, Securitas Direct, las aseguradoras, las que venden alarmas antiocupa, los grupos de desocupación, ¿no? Que hablábamos antes, ese brazo armado de la mafia rentista. Entonces, como que también entender que todo ello es consecuencia de que íbamos muy bien, estábamos ganando muy a saco, pero se nos olvida que ellos tienen mucho más recursos. Y eso fue uno de los grandes errores en parte de la PA, que en su momento no fue capaz de imaginarse a largo plazo y realmente entender cuál es nuestra estrategia más allá de esto que ya estamos haciendo bien, qué hay más allá, ¿no? Y entonces no había una estructura detrás, no había unos recursos de atrás, no había un plan a largo plazo, no había una organización, ¿no? O sea, y ahí justo por eso es por lo que el sindicato Inquilinas, cuando nacimos en el 2017, que nació en Madrid y en Barcelona a la vez, nuestra apuesta en eso se diferencia de la PA, porque nosotras desde el principio decimos esto tiene que ser una organización estable, que no dependa
de personalidades, y en el momento en el que esa personalidad se te va porque se ha quemado, porque ha dado el salto a la institución, se te cae el proyecto, que tenga recursos propios. Por eso defendemos y siempre hemos defendido la afiliación, porque es eso lo que te permite tú tener un plan propio a largo plazo y que se rearme como se rearmen tus enemigos, tú vas a tener capacidad de seguir con tu agenda propia y de contestar a lo que ellos hagan. Sí, tener también una estrategia comunicativa clara en redes, ¿no? Precisamente para poder confrontar el argumentario de la otra parte, que va siempre a hacer campañas de desinformación, descrédito, difamación. Que igual en ese sentido la PA quizás, como tú decías, al no estar tan articulada, ¿no? Tan vertebrada y ser algo un poquito más organizado, pero más espontáneo en ese sentido, quizás, claro, no tenía las herramientas para hacer frente. O sea, no, la PA estaba muy articulada, ¿eh? ¿Sí? La PA sí tenía un nivel de organización interna bastante grande, o sea, con la PA estatal, con la PA, con los núcleos urbanos, tal. Lo que creo que le falló fue esa visión a largo plazo, porque lo que pasó es que hubo una bajada de todo el subidón de la ola, ¿no? Y ahí vuelvo a eso, a que hubo mucha gente que eran grandes líderes de la PA que dieron el salto institucional, entonces ahí pierdes mucha fuerza, porque también recaes en esta dinámica militante afectada, ¿no? O sea, activista afectada, ¿no? O sea, la persona que está sufriendo el problema, a la que le están desafiando y demás, y luego la gente, pues mucha de ella venía del movimiento Ocupa o de tal, que quería como que quería formar parte de eso, ¿no? Entonces, al final, quieras o no, tú al no ser 100% dueña de tu lucha, pues si te quemas vas a desaparecer, o si decides dar el salto a las instituciones, vas a desaparecer porque tu proyecto de vida no está vinculado a la lucha. Está vinculado a la lucha porque claro que te importa, pero no te atraviesa, no es tu casa la que está en juego, ¿no? Claro. En cambio, para nosotras es muy importante también entender, como una vez más digo, somos hijas de la PA, respetamos muchísimo todo el curro que hicieron y han sido y siguen siendo inspiración, pero también entender como que los ciclos políticos cambian, las herramientas se agotan y tenemos que reinventar unas nuevas, ¿no? Entonces, por eso para nosotras también es muy importante como romper ese eje militante afectada. Nosotras todas somos inquilinas, todas somos afiliadas al sindicato de inquilinas. Y algunas participaremos de una manera y otras participaremos de otra, ¿no? Y algunas tendremos un conflicto activo contra tu casero o contra un gran casero tal, y otras no. Pero todas somos lo mismo. Todas somos la base, a todas nos atraviesa esto en nuestra vida, ¿no? Todas, todos los meses. Aunque sean grados distintos. Le damos nuestro salario a un casero. Y es desde ahí también desde donde podemos construir otro modelo de organización que con suerte sea más duradero en el tiempo. Precisamente, bueno, estábamos mencionándolo, ¿no? Pero precisamente al calor de las campañas del miedo que se han orquestado precisamente alrededor del fenómeno de la ocupación, pues han surgido, se han erigido, ¿no? Estos grupos casi escuadristas especializados en sacar a la gente por la fuerza de su casa. Claro, no te voy a preguntar qué opinión te merecen, porque creo que se sobreentiende. Creo que está clara. Pero claro, ¿hasta qué punto es descorazonador a veces ver que personas que pertenecen a la clase trabajadora y que por lo tanto son muchísimo más susceptibles de acabar sufriendo un desahucio que de sufrir una ocupación en una propiedad suya, porque ni siquiera van a llegar a tener... Si llegan a tener una propiedad tendrán una, ¿no? Como mucho, que será su vivienda habitual, y por lo tanto si alguien les entra en casa, eso es allanamiento de morada y no pasa nada, se van. Pero eso, o sea, ¿cómo hacer pedagogía? Es lo que te quería preguntar. O pedagogía o simplemente desarticular de alguna forma, desarmar pues los argumentos así, sí, trillados, manidos de gente que se identifica más con ese propietario que está echando a una familia muchas veces, bueno, no, si sufres un desahucio, muchas veces no, eres pues una persona en una situación, en una posición de vulnerabilidad. ¿Cómo hacer que se vuelva a humanizar, ¿no? Porque lo que vemos sobre todo es como un grado de deshumanización, ¿no? De la gente hablando de personas como si fueran cucarachas que hay que desinfectar. O sea, quiero decir que estamos llegando a unos niveles de eso, de no, que de alguna forma no nos vemos reflejados o quiero decir, mucha gente de clase trabajadora no se está viendo reflejada en estas familias, en estas personas que están siendo expulsadas de sus hogares, sino que se está identificando con los verdugos en este caso, ¿no? Porque creo que las convencidas ya estamos convencidas, sí, pero claro.
para convencer a otra gente, ¿cómo lo pensáis a largo plazo? Sí. Por eso para nosotras también era importante como cuestionar o volver a revisar nuestra forma de organizarnos, los conflictos alrededor de los cuales nos organizamos y también a quién apelamos, quién es nuestro sujeto político, ¿no? Por así decirlo, como un movimiento social. Y esto en el sindicato de inquilinas nosotras lo tenemos muy claro, que nuestro sujeto es un sujeto amplio. No es solo la gente que peor está. Claro. La gente que peor está tiene que estar al frente. O sea, en el sentido de las que peor están... Acompañada. Claro, exacto. Sí. Como que no vamos a estar todas bien hasta que todas estemos bien, ¿no? Bueno, ahí no sé si me han entendido. Ninguna estaremos bien. Eso, gracias. Sí. Sé que hay una frase que se ha entendido perfectamente. Me he liado. Se ha entendido. Pero eso me refiero, que mientras haya alguien que esté peor que nosotras, no vamos a estar todas bien, ¿no? Entonces, claro que no va de, pues paso a la gente que va a ser desahuciada porque qué incómodo es eso. No va de eso. Pero lo que sí que tenemos claro es que, claro, los desahucios como los conocíamos... siguen siendo muy comunes, o sea, sigue habiendo 80 desahucios al día, y eso hay que decirlo abiertamente, por mucho que Rejón diga que ya se han parado los desahucios, es mentira, sigue habiendo desahucios todos los días, ¿no? Pero, claro, ya no tenemos esta imagen, como hablaba antes, ¿no? De que la PA puso en nuestra cabeza, que todos tenemos, de como estos grandes stop desahucios, ¿no? Estas grandes movilizaciones con cientos de personas poniendo el cuerpo en una puerta para que alguien no se le echara de su casa. Tenemos que entender que el contexto social ha cambiado. El contexto histórico ha cambiado. Mucha gente a día de hoy no tiene ese recuerdo ya. O como que eran muy pequeñas. O ya piensan que es un problema residual y tal. Entonces, para nosotras era muy importante entender que organizarnos solo alrededor de los desahucios iba a mantener unas lógicas en el movimiento en nuestro movimiento social que nunca van a ser superables. O sea, que siempre nos iban a tener a la defensiva, ¿no? Por un lado, porque el desahucio, cuando llegas a un desahucio, estás en el último paso. Claro. O sea, es una cuestión de vida o muerte. Es o ganas o pierdes todo. O sea, es tu última carta. Entonces, claro, jugar toda tu fuerza, toda tu energía, todos tus recursos a una última carta, joder, es una inversión muy grande para las veces que vas a poder ganar. Que ganaremos muchas veces, pero también vamos a perder muchas veces, ¿no? Entonces, para nosotras era muy importante definir que no podemos empezar a organizarnos en el último paso. Tenemos que empezar mucho antes. ¿Y qué ocurre mucho antes? Claro, mucho antes empieza que tu casero no te arregla una ventana. Claro. Mucho antes empieza que tu casero no te ha devuelto la fianza. Mucho antes empieza que te está subiendo más del IPC entre un contrato y otro. Mucho antes empieza que se acerca al final del contrato y te ha dicho que no te va a renovar. Mucho antes se empieza que te ha dicho que sí que te va a renovar, pero solo si le pagas el doble. O sea, como que a eso nos referimos. Y mucha gente hay gente que esto lo ha leído como que, es que estamos organizando a la clase media. No, hay que tener una cosa muy clara, que volvemos a lo mismo. Hay una relación de poder entre los caseros y las inquilinas. Eso es ahí. Y eso es una experiencia de clase. O sea, no es una lucha de clase en sí, porque tú misma has dicho, hay caseros que pueden ser de clase obrera y hay inquilinos que pueden ser de clases más pudientes. Pero la relación de explotación en sí es una experiencia de clase. O sea, se siente igual que la lucha de clases, ¿no? Por así decirlo, además. Sí. Entonces, con esta dinámica de poder, hay muchísimo potencial, ¿no? Entonces, para nosotras, la fórmula de organización ha sido también esa, ¿no? Para poder luchar contra esta lógica de, joder, ¿qué hacemos con los desahucios? Y encima ya no nos tocan tanto porque hemos deshumanizado a las personas. Total. Y porque es esa cosa que le ocurre a esa gente que es que, a ver, llevan 4 años sin pagar, ¿qué van a hacer? Yeah. O, bueno, es que se han metido en casa de alguien, ¿qué va a hacer? Como romper con todo esto. Incluso que se piensa en términos de caridad y eso exacto. También es problemático. De, ay, no pobrecitos. De solidaridad, de exacto. sentir que es algo que no te es ajeno, ¿sabes? Entonces, para eso tenemos que sentir esa lucha igual de nuestra que la lucha por la fianza. Porque ahí, ¿qué está haciendo? Y nosotras esto lo decimos mucho. Esto no va de parar desahucios vulnerables, desahucios de la gente vulnerable. Todas somos vulnerables. Mientras no tengamos el control sobre nuestra vivienda, todas somos vulnerables. Porque por muy increíble que te lleves con tu casero, si un día tu casero te quiere decir, oye, se acabó, se acabó. Y la única forma en la que vas a luchar eso y lo vas a ganar es estando organizada y teniendo a gente detrás. Porque si tu casero dice se acabó, tienes la razón. O sea, la ley le da la razón. O sea, que tú vas a estar en la calle. Entonces, nosotras también hablamos mucho de este término de los desahucios invisibles y también es con ello con lo que intentamos conectar con
o al menos romper esta idea de que los desahucios es una movida que le ocurre a otra gente y yo simplemente estoy puteado por la vivienda y no puedo hacer nada, ¿no? Porque cuando tú te vas de una casa porque las ventanas son una mierda y tienes frío en invierno y no te quieres gastar 400 pavos en calefacción, es un desahucio invisible. A ti te están forzando a irte. Total. Cuando a ti tú te estás yendo de una casa porque te han dicho que te suben el alquiler y no lo puedes permitir, es un desahucio invisible porque a ti te están forzando, ¿no? O cuando a ti te dicen, te mandan un burofax y te dice no se te renueva el alquiler y tú en silencio haces la maleta y te vas, es un desahucio invisible. Y ninguna de esas situaciones se cuentan en las estadísticas. Y nosotras que tenemos que tenerlo muy claro, todas nosotras hemos sido desahuciadas alguna vez, si has vivido de alquiler y te has ido de manera no voluntaria, y todas nosotras tenemos la posibilidad de ser desahuciadas por nuestros caseros mientras ellos tengan el control sobre nuestra vivienda. Entonces es desde esa lógica, desde romper a esta idea de que el desahucio es lo último que le ocurre a una persona y a un perfil muy concreto de persona en el que yo no me veo reflejado, es con esta idea con la que intentamos romper eso y decir desde una de todas estamos en el mismo saco porque los caseros nos joden la vida. Y algunas nos las joden de una manera y a otras nos joden de otra. Pero el rentismo, como sistema parasitario, nos jode la vida y todas a una tenemos el poder para pararlo, ¿no? Y es ahí donde logramos desbloquear. Sí, crear como ese nexo de unión, ¿no? Son manifestaciones distintas de la misma violencia, ¿no? Y es importante entenderlo en esos términos. Bueno, te iba a decir que estamos llegando hacia el final de la entrevista y normalmente, pues, bueno, normalmente no, siempre, no sé por qué digo normalmente, al final de las entrevistas tenemos una pequeña sección titulada Yo más que una pregunta, tengo una reflexión, donde pedimos a nuestros invitados que, bueno, que formulen una pregunta / reflexión, es decir, suelen ser preguntas bastante largas en las que ya pues queda bastante claro, de forma bastante... Sí, queda bastante claro cuál es la opinión de la persona que formula la pregunta, pero bueno, en cualquier caso, sí, pedimos a nuestros invitados que dejen una pregunta para el siguiente, y en tu caso, quien te dejó una pregunta es Samantha Hudson. Vale. Y te dejó una pregunta muy spicy, muy graciosa, vale. La verdad. Por un lado, yo le preguntaría qué medida como individuo personal se puede tomar al respecto para mejorar esta situación, y luego ya por ser un poco más spicy, porque es algo que también me suscita mucha duda, ¿qué hacer si de pronto alguien de tu entorno se convierte en un especulador inmobiliario? Imagínate que sucede. O sea, yo dudo que ninguna de mis amigas tenga algún día la suficiente solvencia económica como para poder ser ese dilema no lo tengo. Pero claro, yo qué sé. O que conoces a alguien, te enamoras de esa persona y descubres que tiene 42 pisos. ¿Qué harías? O sea, me parecen preguntas buenísimas. O sea, creo que creo que mucha gente se hace estas preguntas. Entonces, gracias, Samantha, de verdad, buenísimas preguntas. Vale, vamos a la primera, que me parece... bueno, no sé si es más fácil, pero al menos lo tengo más claro. A nivel individual no puedes hacer nada. Ahí está mi respuesta. Afiliarte al sindicato. O sea, a nivel individual no puedes hacer nada, porque es todo lo que hemos estado hablando en este episodio, ¿no? Claro que puedes hacer cosas como saberte muy bien tus derechos, como, yo qué sé, asegurarte de que cuando entras a un piso haces fotos al piso para que luego no te la cuelen, pedirle a tu casero que meta la fianza donde la tenga que meter para que así luego no te estafe. Hay cositas que podemos hacer, tips. Pero esos son tips, esos son conoce tus derechos y úsalos. Pero realmente para la situación que estamos viviendo, que es que no podemos más, que estamos agotadas, no hay nada que puedas hacer individualmente. O sea, la solución o el cambio solo va a venir de la colectividad. O sea, y eso lo tenemos que tener muy, muy claro, que el objetivo es construir ese poder popular, ¿no? Es caminar hacia esa autoorganización nuestra, de las inquilinas, de las vecinas de un barrio, de las hipotecadas, de las ocupas, de toda esa gente, ¿no? Nuestra organización de la gente que no tenemos control sobre nuestra vivienda para realmente hacer algo al respecto. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, venir a la Mani, claro, vente, persona individual, vente a la Mani el 13 de octubre. Pero el que tú vengas a una Mani tú sola, o sea, una Mani no sería una Mani sino con una persona, ¿no? O sea, una Mani es potente si somos miles. Entonces, una vez más, no es una cosa individual que hagas, es que te unes a una gran manifestación que hacemos entre todas, ¿no? Y después de eso, nuestra propuesta desde el sindicato Inquilinas, que
va a ser un enfoque que podremos hacer como personas individuales, pero una vez más desde la colectividad, es caminar hacia esa huelga de alquileres. O sea, lo tenemos que tener muy claro y que todas nosotras tenemos que pensar como que esa huelga de alquileres está en el horizonte y nos estamos preparando para ella, porque así es como vamos a poder cambiar las cosas. Porque tú, a título individual, dejarás de pagar a tu casero X, pero no lo estarás haciendo sola, lo estarás haciendo con miles de personas detrás de ti, y eso ya te digo yo que se siente increíble. O sea, yo que tengo la enorme suerte, orgullo, honor y todo eso de estar afiliada y de participar en un sindicato de inquilinas, el otro día que fui a Espejo Público y me comí a Dani en la calle, lo hice porque sabía que tenía a mi gente detrás, ¿no? Porque sabía que yo no estaba sola contra la calle, yo estaba con toda mi gente, ¿no? Entonces, ese poder es realmente lo que te hace decir, yo puedo con mi casero. Pero siento decirte que tú sola no vas a poder, nunca, como la mayoría de cosas, ¿no? Claro. Y con la segunda pregunta, spicy, bueno, si empiezas a ligar con alguien que tiene 40 casas, amor por ahí no. O sea, por ahí no, porque sinceramente esa persona pues es un poco un mierdas y a no ser que tú... Red flag. Claro, a no ser que tú compres a full el discurso de Yados y esta peña de esfuérzate y no sé qué, unos cuantos, por ahí no. Ahora, ¿qué ocurre si alguien de tu entorno, una persona querida, un hermano, un tío, un primo, tus propios padres de repente con sus ahorros, todas estas cosas, se convierten en casero? Yo creo que es muy delicado y por eso volvemos un poco a la misma conversación que hemos tenido antes. La lucha empieza ya. O sea, esto es como lo de no podemos llegar al desahucio sin haber hecho antes nada, ¿no? O sea, la última carta, porque con la última carta pues ya tienes las de perder. Y si tú de repente te vas a poner a hablar de esto con alguien que está firmando la hipoteca porque va a invertir en alquiler, pues a ver, ya el espacio para modificar eso, influir de alguna forma, es complicado. Ahora todas tenemos que hacer ya esa lucha. O sea, si no queremos que la gente en nuestro entorno se convierta en caseros, porque ser casero es ser rentista es ser un parásito, y ser un parásito es ser un mierdas, y tú no quieres tener a un mierdas en tu entorno, la lucha empieza ya. O sea, y empieza desde la horizontalidad y desde el respeto y desde el amor y desde el juntas pensar un mundo mejor para todas nosotras, ¿no? Entonces empieza ya a hablar, tenemos lo que hablaba antes, tenemos que ya empezar todas a deslegitimar el rentismo. Entonces, en nuestras conversaciones del día a día, que yo es que siempre lo hablo con un montón de gente, que a día de hoy no hay conversación en un grupo de amigos que no toque el tema de la vivienda. Entonces, esa conversación no se puede quedar solo en un qué caro está el alquiler, o oye, así es imposible comprar. Ay, es el mercado. Aquí es donde tenemos que hacer nuestra pequeña tarea, que ahí también a lo mejor es individual, pero si lo hacemos todas será colectiva, que es de poner sobre la mesa todas estas cuestiones de, no tía, es que ser casera es lo peor que puedes hacer en la vida, porque lo que estás haciendo es literalmente aprovecharte de otra persona simplemente porque tú has tenido acceso a una propiedad, ¿no? Y a más patrimonio. Entonces yo diría que lo haría desde ahí, que ya si es en el momento concreto es complicado y seguramente surjan muchos conflictos y ahí tendrás que tomar esta decisión de cuánto saco el tema y cuánto no para ver cuánto valoras esa relación en tu vida y cómo va a intervenir este tema. Pero el curro está mucho antes, ¿no? En que todas en nuestro entorno, primero sepamos y nos convenzcamos y nos prometamos que no vamos a ser caseras, que no vamos a ser rentistas, que si tenemos ahorros se pueden invertir en cosas más productivas, invierte en paneles solares, yo qué sé, ¿sabes? Como invierte en cosas que son mejores para la sociedad que ser un parásito. Entonces, primero es como hacer ese curro propio y luego también hacerlo con la gente en nuestro entorno, porque de verdad que tenemos que acabar con el rentismo y solo lo vamos a hacer si todas hacemos un cachito. Nada que decir, nada que objetar. Nuestro próximo invitado es Carlos Sánchez Mato y, bueno, ¿qué pregunta le dejas? Pues justo a raíz de lo que estaba diciendo, de lo que hemos dicho en toda la conversación, creo que es una pregunta que ya no le hago solo a él, sino que es una pregunta que nos tenemos que hacer todas y que te animo también a hacérsela tú a todos los invitados que vengan a partir de ahora, porque de verdad que tenemos que lanzar esta pregunta en nuestros círculos, o sea, hacérnosla a nosotras mismas, a nuestras compañeras de piso, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, lo que fuera, y es si haría una huelga de alquileres, o sea, si se sumaría a la huelga, porque la huelga se viene, entonces... Carlos, dinos, ¿tú te sumarías? Y en caso de que no vivas de alquiler y seas propietario, espero que casero no sea, pero en caso de que seas propietario, claro, ¿cómo te asegurarías de apoyarla? O sea,
¿cómo hablarías en tu entorno? ¿Sabes? O hablarías en tu entorno para que se apoyase. O sea, como, ¿caminas con nosotras hacia la huelga de alquileres? Sería la pregunta. Genial, fenomenal. Y ya para terminar, bueno, ya es redundante porque lo hemos dicho 20 veces, pero bueno, si hay que decirlo 21, se dicen 21. Este domingo, este mismo domingo, 13 de octubre, tenéis preparada pues una manifestación que espero y auguro va a ser masiva, que dará un poco, como quien dice, el pistoletazo de salida a, digamos, a la otra convocatoria que es esa huelga de alquileres, ¿no? Esto es más como para dar un poco pues, el punto de partida y también para, entiendo, para hacer una demostración un poco de fuerza también, ¿no? Para que la gente sea consciente de que, oye, que esto no es algo que hayan organizado 5 personas y que luego se vaya a quedar en nada, sino que realmente muchas veces cuando la gente ve ese pulso, cuando la gente ve que realmente pues hay un poder de convocatoria, es mucho más fácil también que se sume, con lo cual yo también entiendo que va un poco por ahí la cosa. Entonces, yo te quería preguntar, ¿qué expectativas tenéis a corto y medio plazo? ¿Qué esperáis? ¿Esperáis que sea una convocatoria? Sí. Nosotras hemos hecho mucho trabajo previo a la manifestación para que el 13 de octubre empiece todo, ¿no? O sea, nosotras a la interna tenemos muy claro que el 13 de octubre empieza. Perdón, que el 13 de octubre importa, pero no importa tanto. O sea, lo que importa es el antes y el después. El 13 acabará siendo un día más, que tendremos nuestras fotos, ojalá con miles de personas, ojalá petando la Castellana, ojalá desbordando, ojalá transmitiendo ese mensaje de que se acabó, de que estamos hartas, de que se acabó el tiempo de los políticos y que caminamos juntas hacia la huelga de alquileres para bajar los precios y para conseguir todo lo demás que necesitamos. Pero sobre todo el curro ha estado mucho en el previo, ¿no? Primero lo que decíamos de que el mensaje de la manifestación no fuera un sale este día y ya, sino un aquí empieza algo potente, únete, y sobre todo el trabajo irá después. El trabajo empieza después del 13 de octubre, ¿no? Entonces nosotras a la interna del sindicato Inquilinas hemos hablado mucho de esto. Llevamos debatiendo sobre una huelga de alquileres un año entero. O sea, nos estábamos preparando para que cuando hubiera un chispazo lo pudiéramos aprovechar de alguna manera, ¿no? Esto también va de la mano con lo que te contaba antes de tener tus propios recursos, de tener tus propias estructuras, de ser estable en el tiempo y tener un plan a largo plazo. Nosotras teníamos un plan a largo plazo para caminar hacia esa huelga de alquileres y queríamos asegurarnos de que cuando hubiera una oportunidad la íbamos a aprovechar. Y el 13 de octubre es esa oportunidad, ¿no? Porque la gota que colmó el vaso fue lo de Junts, ¿no? Y lo de que se cayera en el Congreso el debate sobre la propuesta de ley de los alquileres temporales, pero el curro viene de mucho antes, ¿no? O sea, en el Sindicato Inquilinas llevamos 7 años existiendo y sosteniendo muchos conflictos colectivos, muchas victorias, mucho demás. Entonces ya estábamos caminando hacia eso. Entonces nosotras creemos, o sea, hablando con la gente en nuestro entorno, hablando con gente que no está politizada, que no milita, que no está en el movimiento de vivienda, que no tiene muy claro quién es Isabel Rodríguez, la gente va a venir. Pero la gente va a venir porque ya no aguanta más. Y realmente se siente en el ambiente que hay algo diferente. O sea, que hay algo diferente y no sé si es porque simplemente había ganas de Mani y por fin ha llegado, o si realmente porque estamos logrando nuestro objetivo de que la Mani no sea el fin, sino que sea el comienzo. Y realmente si conseguimos eso, joder, es que creo que se pueden venir cosas muy potentes por delante. O sea, las huelgas de alquileres ya han existido y ya existen. O sea, nosotras en el Sindicato Inquilinas a día de hoy ya estamos sosteniendo una huelga de alquileres. Hay 900 personas que actualmente le están pagando menos alquiler a su casero, que es Néstar, un fondo buitre, y le estamos sosteniendo ese conflicto. Y Néstar de repente tiene que gestionar todo eso, ¿no? Entonces, nosotras sabemos que las huelgas y la huelga de alquiler es una herramienta que existe, que es posible y que tiene muchísimo potencial. Y es a por ella por lo que vamos a ir. O sea, vamos a caminar hacia la huelga de alquileres. ¿Hay un montón de preguntas? Sí. ¿Hay un montón de cuestiones sin respuesta? Sí. Pero lo que claro que hay también es mucha energía y muchas ganas. Y lo que tenemos que tener claro es que el 13 de octubre, más que ser una manifestación en la que vamos a descargar nuestra rabia, nuestro hartazgo y nuestro cansancio, es el momento en el que empieza todo. Porque, de verdad te lo digo, le estamos dando miedo a la patronal inmobiliaria.
O sea, estamos dando. O sea, nosotras en el sindicato nos estamos dando cuenta de que estamos recibiendo mucho más hate que de normal, de que los medios de derechas nos están mirando mucho, de que hay mucha gente hablando, esto sería un disparate, ¿qué me estás diciendo? Les estamos dando miedo. ¿Y por qué les estamos dando miedo? Porque nos hemos dado cuenta que tenemos el poder. O sea, ya no van a venir las soluciones de las instituciones y los gobiernos, claramente no iban a venir nunca de los caseros y la patronal inmobiliaria, entonces, ¿qué queda? Nosotras. Y el 13 de octubre puede ser esa chispa que ojalá marque un antes y un después, y si viene ese antes y un después, desde el sindicato de inquilinas estamos preparadas para realmente aprovecharlo y poner este sistema en jaque, que es lo que tenemos que hacer. Claro, estaba pensando, claro, es que al final esta situación es tan insostenible, el malestar es tal que al final de alguna forma se iba a acabar vehiculando de un modo u otro, así que me alegro de que exista una estructura, de que exista un movimiento horizontal con conciencia de clase que vaya a poder darle forma y a poder canalizarlo, ¿no? Porque si no, a veces este tipo de malestares ya sabemos que donde no estamos nosotros viene la ultraderecha con sus cantos de sirena. Así que me alegro mucho de que estéis vosotras y hayáis hecho como todo este trabajo para poder, en el momento en el que ya las cosas, la contradicción ya no da más, ya llega como a su momento de paroxismo, de que es que ya no llega, o sea, es que ya no llegamos, es que ya no es una cuestión de teorizar, luego podemos teorizar, ¿no? Pero ya no es una cuestión de teoría, sino que es que materialmente, o sea, la cosa se está desbordando por completo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante eso, que haya pues organizaciones y movimientos de base que hayan hecho como todo ese curro previo para ahora, pues, que tiene que estallar todo, pues poder hacerlo, pues pensando, como tú dices, en el largo plazo, que esto no sea simplemente una cuestión de nos desahogamos un ratito y luego volvemos al statu quo, sino que no, hay que pensar a largo plazo qué vamos a hacer con esto, así que muchísimas gracias. Sí. Te iba ya, para terminar, te quería felicitar por tu intervención precisamente en Espejo Público. Te iba a hacer una pregunta, pero que claro, que más que una pregunta era una reflexión, ¿no? Porque era básicamente... Ostras, ¿cómo tuviste ese talante, como esa entereza, ¿no? Porque, claro, entiendo que por mucho que tú seas una persona que debes estar acostumbrada pues, a debatir y demás, claro, con los focos, con todo en contra, ¿no? Bueno, como has dicho antes, sacaste, digamos, la fuerza de toda la gente que tienes detrás, ¿no? Y que te estaba, de alguna forma, pues, arropando, pero claro, yo en ese momento pensé, joder, los ovarios que tiene esta tía, porque, claro, una cosa es tener tú tus convicciones y discutir en la ducha contigo misma, pero luego... Que lo hice, discutí mucho en la ducha conmigo misma pensando que era la ducha de Daniel Lacalle. Claro, pero cuando tienes delante a la persona, pues no sé, tener los arrestos de decir, oye, Lacalle, te falta calle, o sea... ¿Eso lo tenías preparado o te salió en el momento? Estaba guionizado, gente, claro que estaba guionizado. Que vamos a parecer tontas, hombre, si Lacalle se prepara su discurso, claro, yo también. Es que... No, y ante esto yo siempre, como cada vez que me lo han dicho, porque me lo han dicho un montón en la última semana, 10 días, lo que fuera, yo siempre lo digo, yo lo hice tan bien porque creo que realmente nos salió muy bien y ganamos ese debate porque había mucho curro detrás. Y claro, porque compañeras mías del sindicato ese fin de semana, cuando me dijeron que el debate era contra Daniel Lacalle, nos tiramos ahí 3 horas un sábado por la tarde preparando la intervención, preparando los argumentos, estudiando su discurso y sabiendo por dónde iba a salir para tener una respuesta preparada. Por supuesto, lo de Lacalle, lo de te falta calle salió. Un compañero, en cuanto me dijeron Daniel Lacalle, dijo, a este le falta calle. Y dije, eso hay que decirlo. Y lo dije y salió muy bien. Sí. Entonces, no, también como decirlo desde ahí, de que no somos nuevas en esto, no somos gente sin experiencia. O sea, claro, estamos con una de las luchas del siglo entre nuestras manos y es así como nos lo estamos tomando. O sea, un debate contra Daniel Lacalle es una cosa muy importante y es una cosa que hay que ganar. Entonces nos lo tomamos así, ganamos el debate y fue ahí también donde teníamos claro que a por el 13 de octubre y lo que venga detrás se va a full, se va a muerte, porque aquí hay una cita que un compañero del sindicato de inquilinas, Javier Gil, publicó un artículo hace poco en el Salto Diario, y él dice algo como que la vivienda o el alquiler tiene que pasar de ser el principal problema a ser el principal conflicto de nuestra sociedad. Y es en eso en lo que estamos trabajando. ¿Estamos hartas de este problema? Vale,
pues vamos a ponernos manos a la obra para hacerlo un conflicto, porque las luchas sociales siempre han conseguido derechos a partir del conflicto. Total. La paz social no nos da cosas, el conflicto es lo que nos lo da. El conflicto organizado, el poder popular, la autoorganización, las estructuras democráticas de base que comentabas antes, que es justo por lo que hemos apostado y por lo que estamos apostando, y desde ahí, o sea, vamos todos a comernos a todos los Danieles Lacayes que existen, porque tenemos el poder, de verdad, podemos acabar con ellos. Estoy aquí ahora mismo con el subidón. Bueno, pues nos vemos este 13 de octubre. Espero que venga también todo el mundo que esté viendo este episodio. Por favor. Veniros. Y a lo de después también. No, sí, lo de después también. Y bueno, muchísimas gracias Muchísimas a ti, gracias, Valeria, por habernos hecho este huequito. La verdad es que tenía muchas ganas de que vinieras y eso, espero que este episodio pueda estar disponible lo antes posible y bueno, nos vemos el 13 de octubre. Nos vemos el 13 de octubre, nos vemos en lo que venga después y de verdad muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer poder hablar de esto largo y tendido porque en la tele, en las redes, siempre tienes que matizar muy poco y poder hablar de... Y a veces es fácil que te caricaturicen, exacto, ¿no? Y que aprovechen eso, que tienes muy poco. Pero bueno, con el poco tiempo que te dieron, supiste condensar muchas ideas que no es difícil. Los gobiernos responsables y los caseros son culpables. O sea, no es difícil cuestiones tan complejas, de alguna forma simplificarlas sin acabar diluyendo el mensaje. Eso es muy difícil, así que por eso también te aplaudo, porque a mí me cuesta mucho divulgar a ese nivel. Así que bueno, muchas gracias y yo aplaudo tu curro también, Amy. Muchas gracias. En el episodio de hoy hemos tratado de visibilizar la importancia y la necesidad de la organización sindical en defensa de los derechos de las inquilinas. En un momento en el que los marcos impuestos por la élite inmobiliaria son respaldados por políticos de todo signo y color y parecen incontestables, desde el Sindicato de Inquilinas han sabido recordarnos que solo desde la organización podremos recuperar el control sobre nuestras casas y nuestras vidas. Valeria Racu no ha dudado en cargar contra el relato neoliberal que nos ha llevado a esta situación. No solo ha explicado por qué las teorías de la oferta y la demanda no funcionan en asuntos como la vivienda, es que ha ido mucho más allá y ha sido capaz de mojarse incluso en los temas que los medios mainstream tratan como un tabú, como la ocupación o la necesidad de que recuperemos para el parque público los pisos vacíos en propiedad de los mismos bancos que rescatamos con dinero público. Y es que en un momento en el que el precio del alquiler nos asfixia y condiciona cada aspecto de nuestra vida, en el que no solo trabajamos para nuestro jefe, sino también para nuestro casero, las medias tintas ya no sirven. Las fórmulas aisladas ya no sirven. Necesitamos un cambio de paradigma, aplicar muchas medidas, ampliación del parque público de vivienda, reducción por ley de los precios del alquiler, regulación del alquiler de habitaciones, restricción del alquiler turístico, etc., simultáneamente. Si algo ha quedado claro hoy es que no podemos esperar que esta situación se solucione gracias a la solidaridad de los caseros, que el mercado se autorregule solo. Y es que los que han generado este problema y quienes más se benefician de él no van a hacer nada por resolverlo. Pero hay una buena noticia, la organización funciona. Hemos aprendido que somos nosotras y no ellos quienes tenemos el poder, y que si nos organizamos y lo peleamos juntas, podemos revertir esta situación y conseguir que la vivienda vuelva a ser un derecho y no un bien de mercado. Este domingo, 13 de octubre, espero veros en la manifestación que dará el pistoletazo de salida a la huelga de alquileres. Si has disfrutado de este episodio, recuerda que este es un proyecto autónomo, independiente y autofinanciado, que estamos llevando a cabo sin remuneración en nuestro tiempo libre al salir de nuestras respectivas jornadas de trabajo, y que por lo tanto cada clic, cada like, cada comentario cuenta. Si además quieres contribuir económicamente a hacer posible que sigamos adelante con esto, desde poco más de €1 al mes, puedes entrar en apoya.furor.tv. Hasta la próxima.